Soy el pastor Juan José Gil. Sabes que hemos estado hablando últimamente acerca de las posibilidades de que veamos con nuestros ojos esas profecías tremendas como Isaías 24, cuando dice que la tierra es vaciada, desaparecen los habitantes del mundo. Lo mismo leemos, o de una forma parecida o paralela, en Ezequiel capítulo 7, cuando Ezequiel está anunciando que el fin viene. El fin viene sobre los términos de la tierra. El fin viene definitivamente a causa de las abominaciones del ser humano sobre la tierra, comenzando por Israel y siguiendo por el resto del mundo. Entonces, estas profecías tan específicas nos están hablando de que viene un acontecimiento mundial suficientemente grave como para que se considere el fin y para que se considere también la despoblación mundial. Llevamos muchos años escuchando acerca de la despoblación mundial. Se tiene incluso como un objetivo, es decir, partiendo de la base de que estamos en una superpoblación o estamos avanzando hacia una superpoblación. Entonces tratan de imponer como parte de la agenda el que frenemos esa superpoblación, el que venga una despoblación. Y lo hemos visto desde distintos aspectos, ya sea por enfermedades, pandemias, ya sea por hambre, por colapsos económicos, por ruinas, por guerras, en fin. Hay un montón de tendencias hoy en las noticias que apuntan en esa dirección, incluso nos advierten acerca de la gravedad del cambio climático y todo parece estar apuntando hacia algo que se vuelve contradictorio. Por una parte, que eso podría causar mucho mal a la población mundial y por otra parte se nos dice que conviene que haya una despoblación mundial. Así que en medio de estas contradicciones tenemos que ver qué dice la palabra de Dios, qué dice la Biblia, hacia dónde realmente nos estamos moviendo. Entonces, ahí entra en juego tanto estas profecías como la que hemos citado de Isaías 24, Ezequiel 7, como muchos otros capítulos a lo largo del Antiguo y del Nuevo Testamento que nos hablan en términos apocalípticos, es decir, hacia dónde va la población mundial, hacia dónde va la sociedad, hacia dónde va el mundo. Y llegamos a Apocalipsis. ¿Qué nos dice exactamente Apocalipsis? ¿Habla Apocalipsis de la despoblación mundial? ¿Qué nos dice? Y entonces a mí me gustaría resaltar algunas claves que creo que están ahí. Las he tocado en muchas ocasiones. De hecho, escribí un libro al respecto que se publicó en 2010 y que nos habla de las posibilidades de que haya una tremenda guerra mundial, que sería la tercera, que pudiera ser instrumento de esto que estamos hablando. No digo que la tercera guerra mundial ponga fin a la humanidad, pero sí que la lleve a esos extremos a los que mencionamos, como es la despoblación mundial, y ese aspecto general de la sociedad, de las ciudades, de prácticamente el mundo entero para hacernos pensar que el fin está a las puertas, que estamos llegando al fin. Me gustaría llamaros la atención a algunas de las escrituras. Mira, cuando se habla de la caída de Babilonia, lo hemos citado no hace tanto, la descripción que se hace y se habla en 3 capítulos. Se habla en el capítulo 14, luego en el capítulo 17 y el capítulo 18. Es decir, de los 21 capítulos que sabemos que hay en Apocalipsis, los 22 en general, en realidad, pues todos esos capítulos, de todos ellos, hay 3 que nos hablan de la destrucción de Babilonia. ¿Por qué eso es tan importante? Porque la caída o destrucción de Babilonia va a ser el pistoletazo, digamos, de salida de lo que conocemos como
el nuevo orden mundial, el gobierno de la bestia, el reinado del anticristo, el reinado de la marca de la bestia, hasta el final, es decir, hasta Armagedón, hasta la ira de Dios. Entonces, ¿de qué habla la caída de Babilonia? Sin duda está hablando de un ataque, una catástrofe nuclear, un ataque de ese calibre que va a destruir algo así como el núcleo de Occidente, tanto a nivel cultural como a nivel económico, como a nivel social, como a nivel político, etc. Va a destruir el núcleo central de lo que conocemos como Occidente y su cultura, Occidente y su dominio sobre la Tierra en los últimos quizá 200, 300 años. Va a concluir con la caída de Babilonia. Y a partir de la caída de Babilonia va a ser la parte oriental la que tome el control que había tenido Occidente. ¿Cómo se sabe esto? Bueno, pues yo diría que Apocalipsis nos da suficientes pistas como para que veamos esta conclusión. Ahora, a mí me gustaría llevaros a través de los capítulos de Apocalipsis que nos hablan de las trompetas. Una vez que ha caído Babilonia y ha caído a consecuencia de un ataque nuclear, se inicia un conflicto nuclear. Se inicia lo que podríamos considerar la tercera gran guerra, en este caso basada precisamente en explosiones dispersadas de tipo atómico o nuclear. Fijaros cómo van las trompetas. Cuando suena la primera trompeta, estamos en el capítulo 8 de Apocalipsis, capítulos 8 y 9 de Apocalipsis están centrados en estos toques de trompeta. Cuando suena la primera trompeta, ¿qué ocurre? Nos dice que llueve del cielo. Fijaros, llueve sangre, fuego y granizo. ¿Cómo es que puede llover del cielo esta mezcla? Solamente podría hacerse a través de un ataque nuclear. El ataque nuclear va a propiciar el cambio atmosférico suficiente como para que llueva sangre, porque ha sido absorbida hacia arriba, hacia la atmósfera, caiga fuego, que va a estar de vuelta, aparte de que las bombas que caigan sin duda se pueden considerar fuego que cae, y va a caer granizo por el contraste, ese contraste tremendo que se produce de temperatura, que conocemos como el invierno nuclear, y que de pronto absorbe la temperatura y trae una gélida congelación o enfriamiento de la atmósfera. Entonces ahí tenemos la primera. La segunda yo diría tiene que ver no solamente con ataques nucleares, sino con ataques selectivos de geoingeniería. Nos dice que cae una estrella que pudiera ser perfectamente una bomba y que a consecuencia de eso se derrumba, esto es lo que dice la segunda trompeta, vi que caía del mar como una gran montaña que va a provocar un tsunami tremendo. Yo diría, es muy posible, si aquí no aparece la estrella, es muy posible que si se produzca como resultado de un ataque selectivo. Fijaros que cuando hemos visto la guerra en directo, como fue la guerra del Golfo y algunas guerras que, por cierto, se han dejado de televisar, cuando caen los misiles, sin duda aparecen estrellas que caen. Bueno, pero vayamos a este punto de la segunda trompeta. Una estrella ardiendo cae como una estrella, una especie de estrella o de monte, cae en el mar. Y al caer en el mar se produce un enorme maremoto que va a causar una muerte terrible, tremendo, hasta el punto de acabar
con la tercera parte de todas las naves que hay en los mares. Imagínate esto. Podría pasar perfectamente en el Atlántico. Sabemos lo que ocurre en la isla de La Palma, en las Canarias, sin ir más lejos, también en las islas de Cabo Verde. Ahí también hay islas que son igualmente volcánicas y que también corren peligro de grandes desprendimientos, pero también podría ocurrir en el Pacífico. ¿Cómo? Imaginaros la falla de San Andrés. Un bombardeo selectivo sobre esa falla podría provocar igualmente una caída al mar de una enorme parte de la costa de California. Y cada una de esas tres opciones podría provocar una enorme tsunami que traería una gran catástrofe marina o marítima. Así que ahí tenemos la segunda trompeta que podría estar perfectamente relacionada con la guerra nuclear. Vamos a la tercera. Perdón. Vamos a la tercera. ¿Qué nos dice la tercera? Que hay una estrella que cae y que la estrella se llama Ajenjo y que contamina una tercera parte de las aguas, de manera que muchos van a morir por esas aguas envenenadas. Ahora fíjate en esto. La palabra ajenjo está bastante relacionada. ¿Sabes? Es un veneno, pero si lo miramos con una proyección hacia una catástrofe ecológica, llamémosle así, de origen radiactivo, también la palabra ajenjo puede estar conectada con la radiación, con el envenenamiento radioactivo. Es decir, podría ser perfectamente un misil radioactivo, es decir, atómico, que explota en los aires, o varios, que explotan en los aires y producen una gran extensión de lluvia, radiactiva. ¿Qué pasaría con eso? Se contaminarían las aguas dulces. Y por esa radiación, tal y como pasó en Chernobyl, por ejemplo, pues se podrían producir muchas muertes directas e indirectas. Fíjate, cuando suena la cuarta trompeta, lo que se produce es un oscurecimiento de la atmósfera, pero es normal. Dice que se oculta, una tercera parte de la luz del día, de la luz del sol, de la luz de la luna, de la luz de las estrellas. ¿Cómo se produce eso? Pues ni más ni menos que por las enormes columnas de humo que están subiendo desde los lugares reventados o explotados por estos ataques nucleares. Pueden ser grandes ciudades, pueden ser países enteros, etc. Todo lo cual, como vemos, estaría contribuyendo a una despoblación mundial. Hemos visto las 4 primeras trompetas, viene la quinta y de nuevo nos dice que viene una estrella que cae del cielo. Esta estrella que cae del cielo dice que rompe el pozo del abismo y de pronto salen de la tierra un montón no sabemos exactamente qué es, no sabemos si son demonios o son armas de guerra, instrumentos voladores, los llama escorpiones, los llama de todo tipo. Y nos dice que están capitaneados por el destructor, Apolión o Abadón en hebreo, el destructor. Es decir, ¿qué está pasando? ¿Qué se ha abierto ahí de la tierra? Se ha abierto algún tipo de bases subterráneas en las que están en este momento preparando armamento para ese día y esa hora para salir y hacer una destrucción a nivel global, a nivel mundial. No me extrañaría nada. Entonces, ahí tenemos la quinta. Ahora fíjate lo que pasa con la sexta. Cuando suena la sexta trompeta, nos dice que
se va a preparar desde el Éufrates la invasión de un ejército compuesto por 200 millones de personas. Imagínate que estamos hablando del contexto de una guerra nuclear, pero una guerra a nivel mundial, una guerra de grandes proporciones. Y entonces lo que nos dice es que del oriente viene un ejército de 200 millones. ¿Eso qué significa? Significa que la guerra está en su máximo apogeo y ¿qué viene a consecuencia? Nos dice que 1/3 de toda la población mundial va a morir a consecuencias de esa guerra. Imagínate, estamos hablando de despoblación mundial. Perdón, voy a por un poquito de agua. Es que me estaba quedando con la garganta totalmente seca. Disculpad. Entonces, quedamos. Vienen 200 millones de soldados del Oriente. ¿Por qué? Porque es la parte que está dominando, es la parte que va a sustituir a Occidente. Y se envían esos 200 millones para tomar el control de la situación mundial. Ni más ni menos. No sin resistencia. Y nos dice que a consecuencia de esa guerra que está en marcha, se va a exterminar a 1/3 de la población mundial. Piensa en ello. Estamos hablando no de 50 millones de víctimas, o de 100 millones de víctimas, o de 200 millones de víctimas, que ya es grande, que ya es mucho. Estamos hablando de 2.500 millones de víctimas. 2.500 millones de víctimas. Estamos hablando de una auténtica despoblación mundial. Así que no nos extrañemos de que leamos lo que leemos en Isaías 24, la tierra se vacía. O en Ezequiel capítulo 7, el fin viene. Entonces estamos viendo que esto podría ocurrir durante un periodo no demasiado largo, porque una vez que se inicia un ataque nuclear, todos tienen que reaccionar rápidamente para no ser completamente exterminados. Y entonces estaríamos viendo que hay una guerra muy corta de tipo nuclear, pero muy devastadora. ¿Qué ocurre a continuación? Que la parte oriental ha tomado el control de la parte occidental. A consecuencia de eso, entramos en el gobierno de la bestia. El gobierno de la bestia como tal, con toda su tecnología, con todo lo que... y sobre todo de control, de manera que se impone la marca de la bestia. Y a continuación... Y a continuación de la marca de la bestia viene todo lo demás, lo que conocemos como esos años finales de la gran tribulación, que ha comenzado ya con una guerra de esas proporciones, que está continuando con el control mundial por hacerse del orden, del dominio completo de toda la población, y que va a terminar con la venida de Jesús y con las copas de la ira hasta Armagedón. En fin, quería dejaros esto porque cuando hablamos de estas cosas no estamos hablando de una entelequia, no estamos hablando de la imaginación, estamos hablando de cosas descritas en las profecías, descritas en Apocalipsis, descritas en los profetas, descritas en el Nuevo Testamento, apuntadas, señaladas por Jesús, por los apóstoles. Estamos hablando de cosas claramente bíblicas y debemos de tomar nota, debemos de tenerla en cuenta. Si hay una razón para prepararse para unos acontecimientos mundiales de un orden tan extremado, sin duda es ahora cuando estamos ante la amenaza de estas cosas. Y por supuesto, junto con la guerra,
Vendrá enfermedades, hambre, catástrofes de tipo natural. Solamente el invierno nuclear ya es devastador. Y una serie de acontecimientos que sin duda van a estar mermando a la población mundial. La Tierra se va a estar vaciando. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue Armagedón, cuando se dará la batalla final y Jesús tomará el control de todas las cosas. Os lo dejo para reflexión. Que el Señor os bendiga.